Me llamo Samantha Avery, aunque nadie me ha llamado de otra manera que Sam desde el entrenamiento básico. Tenía 33 años la Navidad en que mi padre me dijo que me fuera de su casa. Había regresado en avión con un bastón, una pierna izquierda amputada y una bolsa de lona que aún olía a la base. Me senté a su mesa durante 40 minutos. Luego me llamó una carga y me fui sin alzar la voz. La pierna no fue lo que me destrozó. Tampoco las palabras. Fue lo que dijo mi abuelo 3 días después. En el momento en que abrió la puerta y vio mi rostro de pie en el frío. Durante 10 años, les había enviado a esa familia cada sueldo que ganaba. Creía saber exactamente dónde había ido a parar ese dinero. Estaba equivocada en todo. Y la verdad me esperaba al final de un largo viaje en autobús hacia las colinas de Oregón. Bienvenida de nuevo. Donde nos sentamos con las silenciosas traiciones que ocurren dentro de las familias comunes y con las personas íntegras que salen de ellas sin sufrir daño alguno. Si alguna vez has vivido una historia como esta, ya sabes que las peores heridas no sangran. Quédate conmigo hasta el final porque la parte que te interesa llega tarde. Y vale la pena la espera. Deja un comentario para avisarme que estás aquí y no olvides suscribirte. La casa en Salem aún olía a canela y a brillantador de suelos, igual que cuando tenía 10 años. Mi madre, Carol, me quitó el abrigo sin mirarme demasiado. Mi hermana Heather había preparado los platos buenos, esos con bordes dorados que usábamos 2 veces al año. Yo había traído regalos que no podía permitirme. Una bufanda para mi madre, un camión de juguete para el hijo de Heather, una botella de buen vino. Vieja costumbre. Cuando te has pasado la vida siendo la que siempre llega cargando algo, olvidas cómo entrar por una puerta con las manos vacías. Apoyé mi bastón contra la pared para que nadie tropezara con él y me senté en una silla. Siéntate, dijo Heather. Te traeremos las cosas. Lo dijo como si hablara con un invitado que pudiera derrumbarse. Cayó como un diagnóstico. Mi hermano Mark pasó los panecillos y mantuvo la vista fija en su plato. 28 años y aún se estremecía ante el silencio de su propio padre. Durante 40 minutos, hablamos del tiempo, de la nueva circunvalación y de la reforma de la cocina de Heather, de las encimeras de cuarzo, del fregadero rústico. Nadie preguntó por Kandahar. Nadie preguntó por la pierna, lo cual estaba bien porque no había venido en busca de compasión. Pero tampoco nadie mencionó los 10 años de cheques. 10 años transfiriendo casi todo lo que ganaba a la cuenta familiar. Dinero que mi padre juraba que era lo único que impedía que la granja de abejas de su propio padre fuera embargada. Seguí esperando a que surgiera ese tema. Como cuando esperas junto a una puerta que ya has oído abrirse desde el otro lado. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas quedarte? Preguntó mi madre a mitad del jamón. No fue una bienvenida. Fue un reloj. Y acababa de empezar a correr. Le dije que no había planeado eso. El alta médica se había finalizado solo 3 semanas antes. Todavía estaba aprendiendo a manejar mi propio cuerpo, todavía calculando la distancia entre una silla y una puerta. Mi padre dejó el tenedor en ese momento. Ray Avery tenía una manera de callarse que era más elocuente que un grito. 3 semanas fuera y ya con la mano extendida, dijo. Le dije que mi mano no estaba extendida. Le dije que volvería a casa por Navidad, no por dinero, y que para que constara, yo había sido quien lo enviaba. Ese dinero se gasta, dijo, en cosas que importan. Le pregunté qué importaba más que la granja que había estado salvando con mis sueldos. Me miró como si hubiera ensuciado la alfombra con barro. Vuelves destrozada, vuelves arruinada, y te sientas a mi mesa actuando como si el mundo te debiera un desfile. Heather estudió su vino. Mark miró fijamente el mantel. Mi madre dobló su servilleta en un cuadrado cada vez más pequeño. Esperé a que alguno de ellos dijera algo. Ninguno lo hizo. Te di todo lo que gané durante una década, dije. Y mi voz se mantuvo firme porque lo único que el ejército me enseñó bien fue a mantener la voz firme. Fue entonces cuando lo dijo con la franqueza de quien pasa la sal. Eres una carga. Lárgate de mi casa. Me puse de pie. Me tomó más tiempo que antes, y los obligué a observar cada segundo. Tomé mi bastón. Dejé los regalos en la mesa. En la puerta, me giré una vez, y ninguno de ellos me miró a los ojos. El frío de afuera era de ese limpio, de ese que te limpia el interior de la nariz. Me paré en la acera e hice los cálculos, que es lo que hago en lugar de derrumbarme. Tenía $61 en la cuenta corriente, un historial de servicio y un cuerpo que necesitaba 8 tipos de seguimiento. Los ahorros que debería haber tenido, el colchón que 10 años de cheques de pago deberían haber acumulado, simplemente no existían. Lo había regalado transferencia tras transferencia, creyendo cada palabra que mi padre decía sobre la granja. Solo quedaba un lugar que alguna vez había sentido como tierra bajo mis pies. De mi abuelo. Tomé el último autobús de la estación del centro, la línea regional que serpentea hacia el sur a través del valle hacia los pequeños pueblos de los que nadie ha oído hablar. Unos 60 kilómetros de campos oscuros y luces navideñas colgadas en los graneros. Apoyé la frente en el cristal frío y dejé que el ruido del motor se superpusiera al otro ruido, el ruido que vive detrás de mis ojos desde la placa de presión. El consejero del VA lo llamó hipervigilancia. Yo lo llamé la razón por la que me senté donde podía ver la puerta. No había hablado con Walt en años. Mi padre siempre había transmitido las noticias, siempre el intermediario. El abuelo está bajando el ritmo. El abuelo necesita el dinero. El abuelo está pasando un invierno duro. Yo también lo había creído. Estaba viajando 2 horas en la oscuridad para ayudar a un anciano a mantener una granja en quiebra como lo había estado ayudando durante una década. Todavía no sabía que lo estaba haciendo exactamente al revés. No sabía que el anciano pensaba que me había olvidado de que estaba vivo. El autobús me dejó en una gasolinera a 2 millas de la granja, y caminé el resto por un camino rural sin arcén. Mi bastón buscaba los surcos helados. La casa de Walt estaba al final de un camino de grava, una casa de campo baja con un porche hundido,
y detrás, las hileras de cajas blancas que recordaba de mi infancia, las colmenas. En diciembre, permanecían silenciosas y agrupadas. Las abejas se acurrucaban dentro, manteniendo caliente a su reina. Pero el olor fue lo primero que me impactó. Humo de leña y algo más dulce debajo. Cera y miel vieja, el olor que había impregnado cada tabla de esa propiedad durante 50 años. Volvió más rápido que las palabras para describirlo. Y luego un sonido para el que no estaba preparado. Un zumbido bajo y uniforme de la caja más cercana. El enjambre invernal vibrando para generar calor. Por un mal segundo, mi cerebro lo reescribió. El zumbido se convirtió en el pitido en mis oídos después de la explosión. El tono largo y monótono que significaba que algo había salido mal, y mi mano ya estaba levantada antes de que pudiera atraparlo. Me quedé en la oscuridad, respirando el humo hasta que el sonido volvió a ser solo el de las abejas. Se encendió la luz del porche. Se abrió la puerta. Walt Avery la llenó, más bajo de lo que recordaba y más canoso, con una camisa de franela y gafas de lectura apoyadas en la frente. Me miró fijamente durante un largo rato, al bastón, a la pierna, a la bolsa de lona. Me preparé para la lástima. Ya había tenido suficiente, y estaba harta. En cambio, lo que obtuve fue confusión. De la profunda. De esa que significa que dos personas miran la misma imagen y ven cosas diferentes. Sam, dijo. Chica, ¿qué demonios haces aquí? Le dije la verdad en el umbral porque no tenía fuerzas para disimularlo. Papá me echó. No tengo otro sitio. Vine a ayudar en la granja. Se apartó para dejarme entrar, y la cocina era cálida y normal. Una tetera en la estufa, un crucigrama doblado sobre la mesa. Me sentó en una silla y me puso café delante antes de decir nada. Ayuda con la granja, repitió lentamente, como si las palabras estuvieran en un idioma que apenas conocía. Sam, la granja no está en problemas. No los ha estado en años. Dije, eso no puede ser cierto. Dije, he estado enviando dinero a casa para ella durante 10 años. En cada despliegue, el dinero decía que papá iba directamente a Walt para la hipoteca, el equipo y las malas temporadas. El rostro del anciano hizo algo que nunca olvidaré. Se puso pálido, luego muy quieto. ¿Qué dinero? Lo dijo. No era una pregunta. Sam, nunca recibí un centavo. Ni uno. No he recibido ni un centavo de esta familia en mi vida. La cocina se inclinó. Agarré el borde de la mesa como quien se agarra a una barandilla en una plataforma en movimiento. Le dije que tenía que haber un error. Una transferencia que se desvió. Algo. Negó con la cabeza lentamente. Tu papá me dijo que habías cortado todo contacto. Dijo que el ejército te cambió. Dijo que no escribías, no llamabas, no querías saber nada de nosotros aquí. Se quitó las gafas de lectura y se frotó los ojos. Lo dijo claramente. Cada vez que preguntaba por ti, ella decía, dejó de escribir. No nos quería. Le había escrito tarjetas de cumpleaños desde 3 continentes. Le había enviado fotografías. Había llamado a un número que ahora entendía que nunca había sido suyo. En algún punto entre esta cocina y yo, 10 años de mi vida habían sido interceptados y gastados. Y el hombre al que había venido a rescatar había pasado esos mismos 10 años creyendo que lo había abandonado a su suerte. Me metió en la antigua habitación de mi padre, lo cual era una pequeña crueldad en sí misma, y me quedé despierta allí, haciendo inventario. La casa era prueba de la historia de mi padre en todas direcciones que mirara. El techo estaba en buen estado. El camión en el granero funcionaba. Había un congelador lleno de caza y una despensa que podría sobrevivir a un asedio. Walt no le debía nada a nadie, tenía unas 30 colmenas, vendía miel en 2 mercados y a una cooperativa del pueblo, y vivía modestamente, con una vida cómoda y sin problemas económicos. Nunca había habido una ejecución hipotecaria. Nunca había habido un invierno tan duro que el dinero no pudiera solucionar, porque el dinero nunca le había llegado. Quiero dejar claro que no estaba allí tumbada llorando. Estaba allí tumbada recalculando, lo cual, para mí, es el mismo sistema nervioso haciendo algo más útil. La mala noche llegó, y fue una mala noche. El ventilador de techo se convertía en aspas giratorias y lo miraba demasiado tiempo. Pero bajo el ruido había una pregunta más fría que la habitación. Si no era la hija que había salvado la granja familiar, ¿quién era yo? Durante 10 años, toda mi identidad se había construido sobre un pilar fundamental. Yo proveía. Yo enviaba el dinero. Yo era la fuerte, la que no necesitaba nada porque estaba demasiado ocupada siendo necesaria. Si me quitaban eso, no sabía qué quedaba. Le había dado a una familia que me rechazó todo lo que había ganado. Y lo había hecho con gusto porque ser útil era la única forma que conocía de ser amado. Me acosté en la cama de la infancia de mi padre y comprendí que iba a tener que aprender algo completamente diferente. Simplemente aún no tenía un nombre para ello. Por la mañana, no me preguntó cómo había dormido, lo cual agradecí. Preparó huevos y puso una taza frente a mí y miró por la ventana las cajas blancas vidriadas por la escarcha. Puedes quedarte, dijo. No por caridad. Tengo 78 años y algunas mañanas me tiemblan las manos. Me vendría bien un segundo par. Le dije que no sabía nada de abejas. Nadie lo sabe hasta que lo aprende, dijo. Los que aprenden despacio son los mejores apicultores. No se puede apresurar una colmena. Le pregunté por qué se ofrecía después de 10 años de pensar que lo había abandonado. Giró la taza un cuarto de vuelta sobre la mesa. Una costumbre de anciano. Porque te bajaste de un autobús en el frío y llamaste a mi puerta. Dijo, eso es más de lo que tu padre ha hecho en 6 años. Luego dijo lo que llevaría conmigo el resto de mi vida. Lo dijo sin ninguna importancia, como si fuera un simple hecho sobre el clima. La sangre es solo un accidente. Sam.
La familia es la gente que responde cuando llamas. Afuera, en algún lugar del valle, un tractor cobró vida con un chasquido. Mencionó casi de pasada que mi hermano Mark todavía venía a ayudar a veces los fines de semana cuando Ray no lo sabía. Los dos teníamos eso en común entonces, los niños callados. Le dije que me quedaría durante el invierno. Lo dije como una solución temporal, un lugar para sanar y planear mi partida. No sabía que estaba aceptando lo que me reconstruiría. Tabla por tabla, picadura por picadura. La forma en que reconstruyes cualquier cosa que ha sido destrozada desde los cimientos. La primera mala experiencia llegó aproximadamente una semana después. Un camión de reparto dio un petardazo en la carretera comarcal a las 4 de la mañana, y me desperté sobresaltado. Ya. En el suelo, ya decaído, ya seguro. El corazón me latía con fuerza. No emití ningún sonido. Uno aprende a no hacerlo. Simplemente me senté contra el cabecero de la cama con las manos en la nuca hasta que la oscuridad dejó de tener bordes. Walt me encontró allí al amanecer. No se arrodilló para decirme que todo estaba bien, porque no lo estaba. Y ambos lo sabíamos. No me pidió que hablara de ello. Me dijo, ponte las botas. A las abejas no les importa qué tipo de noche hayas tenido. Lo seguí al frío grisáceo, y me entregó el ahumador, esa cosa de hojalata abollada con un pequeño fuelle, y me enseñó a encender la arpillera del interior hasta que exhalara un humo pálido. Despacio, repetía, te leen. Si te acercas nerviosamente, se ponen nerviosas. No abrimos las colmenas. No con ese frío. Nos quedamos allí de pie entre ellas mientras el humo se enroscaba entre nosotros, y me hizo apoyar la palma de la mano contra el lateral de una caja. A través de la madera, podía sentirlo, el zumbido. 40.000 abejas manteniendo la oscuridad unida solo con el calor de sus propios cuerpos. Había pasado una semana escuchando ese sonido como la explosión. Allí, con la mano sobre la madera, lo oí por primera vez como lo opuesto a la explosión. Algo vivo, organizado, sobreviviendo al invierno a propósito. Mi respiración se calmó para acompañarlo. Walt me observó de reojo y no dijo nada, lo cual fue justo lo que necesitaba. Y esa fue la primera mañana en 3 años en la que sentí que tenía donde poner las manos. El invierno dio paso a una primavera húmeda en Oregón, y las colmenas despertaron. Hay algo que le sucede a un apicultor que nadie te cuenta. No puedes trabajar con miedo. Una colmena puede oler la adrenalina. Si te acercas a ellas con manos temblorosas y el corazón acelerado, te responderán picadura por picadura. 50 de ellas levantando el marco a la vez para decirte lo que piensan de tu estado de ánimo. Walt me enseñó a calmar mis manos hasta que dejaran de ser mías y se convirtieran en simples herramientas, a exhalar mucho antes de levantar una tapa, a dejar que el humo hablara por sí solo. Estás llevando toda esa guerra al patio, me dijo una tarde, mientras me veía torpemente manipular un marco. Lo sienten. Déjalo en la puerta. Suena como una tarjeta de felicitación. Fue la disciplina física más dura que jamás había aprendido, más dura que la básica porque no había nadie que me gritara para que la superara. Solo yo y el zumbido y 1000 pequeñas oportunidades para entrar en pánico. Pero aquí viene la parte que me sorprendió. El mismo truco que calmaba a las abejas me calmaba a mí. Me arrodillaba junto a una colmena abierta con el corazón a punto de subirme a la garganta. Y lo exhalaba a propósito como Walt me había enseñado, y las abejas se tranquilizaban. Y al verlas tranquilizarse, yo también me tranquilizaba. El Departamento de Asuntos de Veteranos había pasado 3 años enseñándome a controlar el ruido con hojas de trabajo. Las abejas me enseñaron a controlarlo con mis manos. Para abril, podía hacer una inspección completa sin guantes, leyendo los panales como si fueran páginas. Cría por aquí, miel por allá, la reina moviéndose pesada y lentamente por el panal poniendo el futuro. No estaba curado. Quiero ser honesto al respecto. Las malas noches seguían llegando. Pero había encontrado el único lugar en mi vida donde mantener la calma no era una actuación. Era todo el trabajo. Mark empezó a aparecer casi todos los sábados. La primera vez se quedó parado al borde del colmenar con las manos en los bolsillos como un niño esperando a que lo dejen entrar a una piscina. Y dijo que lamentaba lo de Navidad. Y le dije que cogiera una herramienta de colmena en lugar de una disculpa. Trabajamos en silencio un tiempo. Mi hermano es gentil de una manera que no sobrevivió bien en nuestra casa. Donde gentil te hacía notar, y notar te convertía en un blanco en la espalda. Había mantenido la cabeza gacha durante 28 años y lo llamaba paz. Durante algunos fines de semana, poco a poco, la familia salió de él. La nueva construcción de Geater más allá del club de campo. 4 habitaciones, el cuarzo, el fregadero de la casa de campo, la boda de hace 2 años que había sido un éxito rotundo, el destino, la banda, la camioneta de papá, el barco de papá, la segunda hipoteca que de alguna manera se había convertido en ninguna hipoteca. Escuché e hice los cálculos que siempre hago, y los números empezaron a apilarse de una manera que no me gustó. ¿De dónde salió todo?, le pregunté, casualmente, raspando la cera de un marco. Mark se encogió de hombros. Papá siempre decía que había tenido un buen año. Todos los años eran buenos, según él. No lo sabía. ¿Por qué lo sabría? Había sido un adolescente que no conectaba nada con nada mientras yo estaba en el extranjero, conectando todo a un agujero negro. Todavía no dije nada en voz alta. Tenía una sospecha con forma de bola de demolición, y no iba a blandirla un sábado por la tarde con mi hermano pequeño sosteniendo un marco de abejas entre nosotros. Pero esa noche, me senté a la mesa de la cocina de Walt y comencé a anotar fechas y cantidades de dinero de memoria, construyendo lo que había pasado 10 años entrenando para construir. Un caso. Perdí una colmena a finales de la primavera, y eso me enseñó algo a lo que me había resistido durante todo el invierno. Era una colonia a la que había mimado, un paquete débil que había sobrevivido a duras penas durante marzo,
y la había revisado con demasiada frecuencia, la había alimentado demasiado, la había vigilado como si fuera la única caja en el patio. Una cálida mañana, levanté la tapa y la encontré saqueada. El panal destrozado, una alfombra de abejas muertas en la tabla inferior, algunas rezagadas arrastrándose en círculos confusos. Una colmena más fuerte había olido la debilidad y la había vaciado por completo en un solo día. El silencio donde debería haber estado el zumbido era una forma de dolor en sí misma. Me quedé allí, listo para tomarlo como un veredicto sobre mí, porque ese es mi reflejo, convertir cada pérdida en un referéndum sobre si hice lo suficiente. Walt se acercó, miró dentro y no dijo nada suave. Lo amaste hasta la muerte, Sam, dijo. No puedes cargar una colmena. La cuidas, y algunas mueren de todos modos. Le dije que debería haberla detectado antes. Tal vez, dijo. O tal vez nunca iba a sobrevivir. Y el resto del patio está prosperando mientras tú te quedas aquí mirando la que no lo hizo. Me hizo raspar la caja muerta, esterilizar los panales y colocarlos limpios para un nuevo paquete. En julio, me hizo caminar por las filas y contar las colonias vivas en voz alta. 29. Estaba tan obsesionado con la que no pude salvar que había dejado de ver las 29 que estaban bien. Creo que puedes imaginar porque esa lección no se quedó en el apiario. El teléfono empezó a sonar en mayo. Primero mi madre, con esa voz alegre y cuidadosa que usaba para las visitas. ¿Cómo estaba? ¿Comía? ¿El abuelo estaba siendo un fastidio? ¿Cuándo volvería a la civilización? Ni una palabra sobre Navidad. Ni una palabra sobre la pierna, ni la carga, ni la puerta. Luego Ray me llamó 2 veces, dejando mensajes de voz que empezaban con calidez y terminaban amargos. Tu abuelo se está haciendo mayor. Alguien responsable debería ocuparse de sus asuntos. Esa palabra, asuntos, se me quedó grabada en la cabeza como una astilla. Había oído a mi padre ser cariñoso antes. Solo era cariñoso cuando quería algo, y ese deseo siempre se disfrazaba de preocupación. No le devolví la llamada. Había aprendido eso de las abejas, que no tienes que reaccionar a cada movimiento en el aire. Una noche, Walt me vio dejar que el teléfono vibrara sobre la mesa y dijo, «¿Está tramando algo?» Le pregunté qué. El anciano parecía más viejo de lo normal a la luz de la lámpara. Lleva 2 años pidiéndome que le ceda la propiedad. Para la planificación patrimonial, dice. Para que esté todo limpio cuando yo ya no esté. Dijo la palabra limpio, como Ray había dicho, asuntos. Le sigo diciendo que no. No acepta un no. Le pregunté por qué Ray quería una granja de abejas a la que se había burlado toda la vida. No quiere una granja de abejas, dijo Walt. Quiere 40 acres en una carretera comarcal a 40 minutos de Salem. Hay un promotor inmobiliario que ha estado olfateando toda la carretera. Ray huele a dinero. Esa noche me fui a la cama con una nueva línea en mi cuaderno y una nueva pregunta que aún no podía responder. ¿Por qué mi padre necesitaba que me fuera específicamente para hacerse con esa tierra? Una noche le pregunté directamente a Walt si tenía algo escrito sobre la tierra, y la pregunta pareció recordarle algo que había olvidado. Fue al dormitorio de atrás y salió con una carpeta, suave y amarillenta en las esquinas, y la puso sobre la mesa de la cocina bajo la lámpara. Lo primero que me mostró me dejó sin aliento. Cartas, la letra de mi padre, años de ella, 1 o 2 al año, cada una informando sobre las contribuciones de la familia para el cuidado de papá, enumerando cantidades, incluyendo mi nombre. Ray le había estado escribiendo a Walt todo el tiempo, diciéndole al anciano que él, Ray, lo mantenía generosamente, a veces incluso abonando el dinero a los nietos, sin decirle jamás que el dinero era mío, y sin enviarle ni un solo dólar. Había estado blanqueando dinero a través de su propio padre, construyendo una imagen falsa de sí mismo como el hijo obediente. Debajo de las cartas había una pila de mis propios sobres, las tarjetas y fotografías que le había enviado a Walt durante más de 10 años, devueltas al remitente en manos de mi padre. Marcadas como rechazadas, todas sin abrir. El anciano nunca las había visto. Ray las había recogido como si fueran pruebas y las había devuelto para que Walt creyera la mentira. Dejó de escribir. No nos quería. Ahí estaba. La mentira hecha con mi propio correo sin abrir. Y luego, al final, lo que lo cambió todo. Un documento en papel grueso, con un lenguaje denso y legal, fechado 9 años atrás. Un fideicomiso irrevocable. Walt había aportado el terreno y el colmenar el mismo año en que mi padre empezó a presionarlo para que vendiera, nombrándose a sí mismo fideicomisario y a mi cofideicomisaria, con una cláusula que estipulaba que la propiedad no podía venderse, transferirse ni urbanizarse sin la firma de todos los fideicomisarios en funciones, lo que me incluía a mí. Lo hice en silencio, dijo Walt. Había visto cómo era Ray. Pensé que la única persona que nunca permitiría que pavimentaran este lugar era la que ya lo estaba sacrificando todo por él. Me senté allí con 9 años de cartas robadas en mi regazo y finalmente comprendí por qué mi padre necesitaba borrarme. Mientras estuviera distanciada y callada, podría argumentar que había abandonado a la familia y destruir esa confianza. No me había echado por ira. Me había echado como una estrategia. Esa noche, terminé el caso que había estado construyendo en mi cuaderno, y el total ascendió a $191,000, más o menos, a lo largo de 10 años y 4 despliegues. Podía justificar casi todo. La boda de Heather, la parte que superó los 40,000, el pago inicial de la casa de 4 habitaciones, la segunda hipoteca que se esfumaba de la casa en Salem, la que mi padre había pagado en un solo año, lo que él llamaba un buen año. Mi dinero. Cada dólar gastado en hacer que mi padre y mi hermana vivieran cómodamente mientras yo aprendía a caminar por una carretera a las afueras de Kandahar. Me quedé pensando en esa cifra durante mucho tiempo, esperando sentir rabia, porque la rabia habría sido más fácil. En cambio, lo que sentí fue la fría y clara concentración que solía sentir antes de despejar una ruta.
La concentración que surge cuando la situación finalmente es honesta. Esto es lo que decidí en esa mesa de la cocina, y es importante, así que lo diré claramente. No iba a perseguir el dinero. Se había ido, enredado en una cuenta conjunta, 2 operaciones inmobiliarias y un plazo de prescripción que ya no importaba. Perseguirlo significaría años en un juzgado, alimentando abogados para recuperar dólares que ya no existían. Mi padre quería que fuera reactiva, ruidosa, litigiosa, la hija inestable a la que pudiera señalar. Así que yo sería lo opuesto. No alzaría la voz ni una sola vez. Construiría algo real con mis manos en la tierra que el fideicomiso ya me había dado la autoridad para proteger. Y dejaría que la verdad saliera a la luz para que todos la vieran. Él me atacaría con mentiras y un portazo. Yo respondería con una granja en funcionamiento y una pila de papeles que no discutieran. No se gana una pelea así a golpes. Se gana siendo irrefutable. Les dije mi decisión en la mesa de la cocina. Los dos y yo. La misma mesa donde Walt me había puesto café delante en la peor noche de mi vida. Primero les expuse todo el caso. Los 191.000, la boda, la casa, las cartas, todo, porque merecían oírlo de mí y no de un tribunal. Mark palideció y se quedó callado. Walt asintió lentamente como un hombre al que se le confirma algo que había sospechado durante años. Entonces les dije lo que no iba a hacer. No iba a demandar por el dinero. Se había ido, disuelto en bienes raíces, una cuenta conjunta y un reloj que ya se había agotado. Y perseguirlo significaría 2 años de mi vida pagando abogados para recuperar dólares que ya no existían de ninguna forma que yo pudiera alcanzar. Más que eso, era exactamente lo que mi padre quería. Me necesitaba gritando y litigando, a la hija veterana inestable perdiendo la cabeza por dinero para que él pudiera señalar y decir, ¿ves? Así que no le damos eso. Dije, no perseguimos lo que se ha ido. Construimos lo que está aquí. Mark preguntó qué significaba eso para él. Le dije que significaba un trabajo si lo quería. Construir algo con su propio nombre en lugar de esconderse de un hombre que lo asustaba. Dijo que renunciaría a la tienda de repuestos el lunes. Walt apoyó su mano temblorosa sobre la mesa entre nosotros y Mark puso la suya encima y yo puse la mía encima de las de ellos y nadie dijo nada cursi al respecto. Nos quedamos sentados un segundo. 3 personas que se habían elegido mutuamente, y luego volvimos al trabajo. Ahora entiendo que ese fue el momento en que dejé de ser un soldado y empecé a ser una Berry en mis propios términos. Sé lo que estás pensando porque yo lo he pensado de otras personas. 10 años. ¿Cómo es posible que alguien meta dinero en un agujero durante 10 años sin revisar el fondo? Así que déjame contarte lo que hice en realidad. Porque no era tonto. Era un soldado a 8.000 millas de un banco. Alrededor del 4.º año, tuve un mal presentimiento y le pedí a mi padre los extractos. Me envió 3 páginas, capturas de pantalla, en realidad, saldos, un par de transferencias y una foto del granero de Walt con una sección nueva del techo. Ve tu dinero en acción. El techo era real. Simplemente no era nuevo. Y no era mío. Alrededor del 6.º año, intenté acceder a la banca en línea desde una computadora de la base y no pude. Él había configurado el inicio de sesión con su propio correo electrónico y número de teléfono. Así que cada código de verificación le llegaba a él, no a mí. Los extractos bancarios en papel llegaban a la casa en Salem a una dirección que no era la mía. Y cuando llamé al banco desde un teléfono satelital para preguntar sobre cómo transferir mi salario a una cuenta separada que yo controlaba, me dijeron que dividir o cerrar una cuenta conjunta no se podía hacer de forma remota. Que ambos titulares tenían que ir juntos a una sucursal con una identificación con foto. Yo estaba en una zona de guerra. Él estaba en Salem. La sucursal más cercana estaba a 9 horas de vuelo y a una guerra de distancia. Hice lo que se supone que hay que hacer. Pregunté. Verifiqué. Insistí. Y cada puerta que debería haberme permitido verificar la verdad tenía una cerradura cuya llave solo tenía mi padre. Esa es la parte que debería asustarte si tienes familia, una cuenta compartida y un largo camino por recorrer. No es la confianza lo que te traiciona. Es la estructura. Confiaba en él, sí, pero también intenté descubrirlo. Y el sistema estaba diseñado para que no pudiera. Ponte en ese teléfono satelital y dime que lo habrías hecho mejor. Para pleno verano, teníamos más miel de la que 2 mercados de agricultores podían vender. Y yo hice lo que sé hacer con un excedente. Hice un plan. Hicimos nuestra primera gran extracción en julio. Y nunca olvidaré el primer frasco que salió de la línea. El panal triturado y colado, su oro reteniendo la luz como algo derretido de la vidriera de una iglesia. Las manos de Walt temblaban demasiado para el trabajo fino para entonces, así que se sentó a la mesa y escribió la etiqueta él mismo, despacio y con cuidado a lápiz para que yo la repasara después. 2 palabras en la mano temblorosa de un anciano. Campo de Ruth. Ruth era mi abuela, fallecida hace 11 años, y ese campo de trébol había sido suyo antes que de nadie. Sostuve ese primer frasco de campo de Ruth y sentí algo que no había sentido desde antes de la explosión, que era un orgullo que no dependía del permiso de nadie. Creamos una LLC, los 3, yo, Walt y Mark, quien dejó su miserable trabajo en una tienda de repuestos y mudó sus cosas a la habitación de invitados sin siquiera consultarle a Ray. Encontré un programa regional que ayuda a los veteranos a entrar en la agricultura, y un mentor llamado Daler Enae, un veterano de Vietnam con 60 colmenas propias, quien me guió a través de las licencias mayoristas, las normas de calidad alimentaria y la columna vertebral poco glamorosa de un negocio real. La cooperativa de comestibles del condado tomó nuestro primer palé en consignación y llamó 2 semanas después pidiendo 3 más. Quiero detenerme aquí y preguntarte algo porque estamos en la parte de la historia donde todo cambia. Si alguien en tu vida solo te llama cuando necesita algo y nunca cuando tú lo necesitas, ya entiendes la matemática que tuve que aprender por las malas. No hay vergüenza en haber amado a las personas equivocadas con intensidad.
La vergüenza sería hacerlo 2 veces. Suscríbete si has pasado por eso, porque lo que mi padre hizo después, tienes que verlo. Nuestro primer día de mercado real fue un sábado en el pueblo. Una mesa plegable bajo una carpa azul, 2 cajas de Rutsfield apiladas en una pirámide dorada, y yo aterrorizada como ningún tiroteo lo había hecho jamás. Estoy bien en una crisis. Son las pequeñas exposiciones cotidianas las que me afectan. Los ojos de un desconocido. Una pregunta cuya respuesta no puedo controlar. Mark se encargó de la parte delantera de la mesa porque resulta que Mark puede hablar con cualquiera una vez que sale de la sombra de nuestro padre. Les contó la historia a todos los clientes, a las abejas, a la granja, a su hermana, al veterinario. Al observarlo, me di cuenta de que esa ternura en el que nuestra casa había tratado como un defecto era el activo más valioso que poseíamos. Vendimos todo a la una. Una mujer regresó 2 veces. Una para comprar un frasco y otra 1 hora después para decirme que su esposo había estado en el Golfo y nunca había hablado de ello. Iba a dejar nuestra miel sobre la mesa y simplemente dejarla allí. Lo dijo como una forma de decir algo para lo que no tenía palabras. No hizo ningún discurso al respecto. Compró 3 frascos y me apretó la mano. Me quedé de pie detrás de esa mesita plegable con las cajas vacías a mis pies y sentí aquello que había perseguido durante 10 años de sueldo sin éxito. Me sentí útil para gente que no tenía ningún derecho sobre mí, ni sangre, ni historia, ni deudas. Solo extraños eligiendo un frasco con el nombre de mi abuela. En el camino de regreso a la granja, Mark seguía sonriendo, y yo también me sorprendí sonriendo, y ninguno de los dos dijo una palabra en todo el trayecto, porque hay cosas buenas que simplemente hay que dejar reposar. Ray fue a la granja en agosto, la primera vez que pisaba las tierras de su padre en años, y entró sonriendo, lo que me hizo saber que algo andaba mal. Se quedó en el apiario con sus zapatos buenos, observando las cajas, el nuevo cobertizo de extracción y el letrero magnético en la camioneta de Mark que decía apiario de campo de Ruth, y se le veía recalculando, el mismo hábito nervioso que yo había heredado y que ahora usaba mejor. Bueno, mira esto, dijo, jugando a ser granjero. Había venido, dijo, porque estaba preocupado por el abuelo, preocupado por un anciano aquí solo tomando decisiones, preocupado por la carga de la tierra sobre los hombros de Walt. Ahí estaba esa palabra otra vez. Carga. La palabra a la que recurría siempre que quería disfrazar su propia avaricia como preocupación. Sugirió con suavidad, razonablemente, que lo inteligente, lo amoroso, sería que Walt dejara que Ray tomara la propiedad a su nombre ahora por razones fiscales, por razones de herencia, para que nadie saliera perjudicado después. Me habló a Walt todo el tiempo, sin prestarme atención, como si yo fuera un peón que se hubiera colado en una reunión familiar. Lo dejé. Lo había aprendido en la colmena. No reaccionas a cada movimiento en el aire. Walt dijo que no como siempre decía que no, tajante y definitivo. Y vi cómo la sonrisa de mi padre se desvanecía por los bordes. Estás dejando que te envenene contra tu propio hijo, dijo Ray, señalando con la barbilla sin mirarme. Abandonó a esta familia durante 10 años. Ahora aparece arruinada y lisiada, y de repente tiene opiniones sobre mi herencia. Mi herencia. Ahí estaba. Por fin, el verdadero sustantivo bajo todas las preocupaciones. Se fue sin quedarse a tomar café. Desde el porche, vi su coche levantar grava por el largo camino de entrada, y supe, como uno sabe que se acerca el mal tiempo, que volvería, y que la próxima vez no se molestaría en sonreír. Mark completó el resto durante la semana siguiente, asustado y callado, como se ponía cuando salía a relucir el nombre de nuestro padre. Ray estaba bajo el agua. El barco, los camiones, una serie de malas apuestas en propiedades de alquiler. Un estilo de vida que flotaba sobre mis cheques que habían dejado de llegar el día que me lesioné. El promotor que trabajaba en la carretera del condado había hecho una oferta por todo el terreno, y las 40 hectáreas de Walt estaban justo en medio. La parcela clave, que valía más que el resto juntas. Si Ray conseguía el terreno, podría venderlo y salir a la superficie. Si no, se iba a ahogar delante de todo el pueblo. Y lo único que se interponía entre mi padre y ese dinero era un fideicomiso de 9 años a mi nombre. Así que empezó a construir su caso como yo había construido el mío, solo que el suyo estaba lleno de mentiras. Les contaba a los de Salem que su hija, herida en combate, había vuelto inestable, que había aislado a su anciano padre en una granja, que estaba ejerciendo una influencia indebida sobre un anciano vulnerable para robarle su herencia. Estaba preparando el terreno para impugnar el fideicomiso en los tribunales, para argumentar que Walt no era competente y que yo lo había manipulado, y para pintarme a mí, la hija que había financiado toda su cómoda vida, como una depredadora. Era casi elegante. Convertir a la víctima en la villana antes de que la víctima sepa que hay un juicio. Entonces comprendí que no me había echado de casa en Navidad en un ataque de ira. Estaba limpiando el tablero. Es fácil borrar de una historia a una hija distanciada y ausente. Simplemente no había contado con que yo me bajara de ese autobús. No había contado con que Walt le abriera la puerta. Y no tenía idea de que la hija abandonada